Después del hit de Smash que tuvo, Smash TV en 1990, y ¡mucho dinero! Que ganó en las maquinitas, al igual que sus puertos, Midway sacó una continuación el año siguiente, Total Carnage. A diferencia de Smash TV, que tomaba lugar en un reality para sobrevivir por dinero, esta secuela deja a un lado ese entorno para volverse otro juego de disparos militares como Commando e Ikari Warriors. Después de los eventos de Smash TV, un maligno dictador invade los Estados Unidos con mutantes, y el Capitán Carnage y el Comandante Locura deberán eliminar la plaga de mutantes y a su dictador. Al igual que Smash TV, la jugabilidad consiste en el uso de dos joysticks para moverse y disparar. La novedad es que también hay un botón para poner una bomba, lo cual es útil para eliminar a filas de enemigos sin tener que apuntar. Los power-ups como los tenis para ir rápido, el escudo, el espersor, el lanzamisiles, el lanzagranadas, el lanzallamas, la bomba para limpiar los enemigos y el campo de fuerza temporal siguen presentes. Sin embargo, ya no tienen al robot que duplica los disparos. Este juego conserva la excesiva cantidad de enemigos que aparecen por todas partes en fila, incluyendo los enemigos que toman muchos disparos para eliminarlos y las minas que pueden matarlos si los pisan. Además de que hay vehículos como acorazados y jeeps que pueden destruir para más puntos. Pueden ganar puntos de la manera tradicional, eliminando enemigos, hasta poder recibir el doble si logran eliminar hordas de enemigos por mucho tiempo sin morir, hasta poder salvar rehenes, recoger objetos como banderas y regalos, que no les dicen que incluye a diferencia de Smash TV, y desactivar bombas que les tiran al azar. Pero si no las desactivan a tiempo, la bomba eliminará con todo, incluyéndolos a ustedes y a los enemigos en pantalla. Hay portales que pueden transportarlos a niveles bonus para más puntos, o como atajo para llegar al final del nivel no más rápido, incluyendo misiones secundarias como marcar a los aviones enemigos para eliminarlos con misiles. Además de los objetos que les dan puntos, podrán encontrar llaves escondidas en todo el juego. Si logran encontrar las 220 en todo el juego, podrán ver el final bueno del juego, el cual no quiero revelarles. Los jefes siguen siendo un reto al igual que Smash TV, les tomará muchas balas para eliminarlos y claro, muchos pesos. La brutal dificultad sigue presente en Total Carnage, incluyendo las filas de enemigos que aparecen al azar y los obstáculos dentro de los escenarios. Si los enemigos los rodean, serán tomados como prisioneros a ser ejecutados. Si logran machacar los botones, podrán sobrevivir, pero si no lo hacen, sus personajes serán electrocutados y perderán una vida. Total Carnage sigue conservando bien los elementos de Smash TV en cuanto a su jugabilidad y dificultad, pero tiene sus fallos. A veces hay muchas cosas en pantalla que se les dificultará esquivar las balas o terminar pisando las minas. Lo más notable es en la misión de destruir los aviones. Los misiles que lanzan no les permiten ver las minas que están alrededor del escenario, dejándoles una probabilidad de terminar pisando muchas y terminar metiendo más pesos. Además de que el juego es más corto que Smash TV, y eso es porque solamente agregaron 2 jefes finales, más los escenarios que luego reciclan cuando comienzan el siguiente nivel, que a diferencia de Smash TV, los niveles tienen entornos diferentes y nuevos obstáculos en cada uno. Total Carnage sin duda parece una decepcionante continuación de Smash TV, sin contar que el juego no tuvo mucho éxito en las maquinitas. Sigue siendo igual de frenético, pero le faltó el elemento que hacía único su predecesor, sintiéndose más otro de esos juegos de disparos militares de mediados de los 80. Este juego está incluido en las compilaciones de Midway, incluyendo Arcade Treasures 2 y Arcade Origins. Si a ustedes les interesan los juegos de disparos militares con hordas de enemigos, puede que Total Carnage los entretenga, pero no esperen mucho asombro. Mejor quedarse con Smash TV si quieren mucho dinero y muchos premios. Sizer Boy aún le gusta.